Vamos a continuar con la segunda parte eh, de causas de contaminación espiritual del discipulado de liberación y guerra espiritual, que esta es la primera parte que tiene que ver con el cristiano y los demonios. Para los hermanos de Herederos del Reino Antofagasta, esto es conocido como taller de liberación, ¿ya? Bien sinceramente, yo espero en Dios que esto pueda ser de bendiciones para ustedes, ¿cierto? Que pueda contribuir quizás a confirmar más que a enseñar, ¿cómo se llama? Algunas cosas nuevas, pero que sea de bendición, hermanos. Amén. Vamos a orar para empezar y que esto sea de bendición. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús, te alabo, Señor, te exalto. Tú eres el Dios de todas las cosas, en ti está toda la sabiduría. Señor, yo te ruego que esto pueda ser una contribución, que tú en tu misericordia y por tu gracia puedas usar esto como una contribución para que podamos crecer, para que nos puedas iluminar, para poder cumplir tus propósitos de que nosotros podamos ser libres y podamos libertar a otros. Yo te ruego, Señor Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que esto sea un estudio que nos lleve, Señor, por medio de tu palabra, a tener en un equilibrio en este tema que muchas veces lleva a un extremo, Padre. Yo te ruego que puedas darme de tu sabiduría, Señor, y que puedas enseñarme a mí también, Señor, y que puedas darme sabiduría, Señor, para poder hablar y revelar, Señor, y poder lograr el objetivo, Señor, que tú quieres lograr. Abre los corazones, Señor, abre nuestros corazones en el nombre de Jesús. Da luz a las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu luz, tú eres la luz, Señor Jesucristo, y tú resplandeces sobre las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego que me puedas dar una palabra fluida, entendible, un mensaje entendible, fluido, Señor, y un vocabulario adecuado, Señor, para poder transmitir, Señor, o compartir parte de tus verdades que son tan profundas, Señor, y eternas. Yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, bienvenidos a todos. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a empezar. Causa de contaminación espiritual por el apóstol Norman Parich. Es un estudio que está revisado y que está complementado, ¿verdad? Y vimos la introducción, que hay causas de contaminación que son por herencia. Es importante saber, ¿cierto?, que nunca la maldición va a venir sin causa, ¿verdad? Que siempre hay una causa y principalmente la causa es el pecado, ¿verdad? Es importante saber, ¿cierto?, que desde que Adán pecó, ¿cierto?, todos pecaron, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hay una maldición en todos nosotros por causa de la naturaleza pecaminosa. Entonces somos susceptibles a las maldiciones por causa del pecado. Vimos las maldiciones por herencia, ¿cierto?, que ustedes las pueden haber conocido como las maldiciones generacionales también, ¿cierto? Que es exactamente, ¿cómo se llama? Es lo mismo, que es una raíz de maldad que se hereda. Amén. Un abrazo al hermano, ¿cómo se llama? Ramiro, de Escogidos para, ¿cómo se llama? Liberar. ¿Cómo se llama? Gracias por sus bendiciones y gracias a todos los hermanos y hermanas que se están conectando. Espero que esto contribuya. Amén. Entonces vimos que hay pecados, ¿cierto?, que son traspasados de generación en generación y no es una injusticia de Dios, sino que el pecado opera así. ¿Cómo se llama? La maldad es injusta, porque es maldad. Entonces, es importante entender de que no es una injusticia, ¿cierto?, que cuando mis padres, mis antepasados pecaron, yo tengo ese pecado, sino que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída del ser humano, ¿cierto?, obra así, es altamente contaminante. Si por causa de la rebelión de un hombre
todos fueron contaminados, ¿cierto? Cuanto más de una generación a otra, ¿ya? Entonces no es una injusticia, sino que Dios nos quiere rescatar justamente de esa maldad, y eso también es parte del sacrificio del Señor Jesucristo, es parte de los beneficios del sacrificio del Señor Jesucristo. Y nos quedamos hasta la parte que vimos del pecado personal, ¿ya? Vimos que el pecado personal sí o sí va a traer una posible causa de contaminación. Es importante, hermanos, de que no porque yo peque, ¿cómo se llama? Automáticamente puede entrar un demonio. Puede ser, ¿cierto? Pero cuando yo tengo luchas con mi naturaleza carnal, eso no significa que inmediatamente entre un demonio, ¿cierto? Sino que el cristiano que persiste en pecar, o si yo caigo en un pecado grave, por ejemplo, estoy susceptible a contaminación demoníaca. Todo caso debe ser discernido, todo caso, debe ser estudiado, ¿no? Porque para esto no hay una fórmula. Que yo siempre hago esto. No. Por eso que necesitamos la guianza del Espíritu Santo, que es lo más importante que debe desarrollar un creyente, ¿no? Y yo justamente hoy día estaba orando para poder continuar con este tema, y les quería compartir un pasaje bíblico antes de continuar, porque esto está enfocado, este estudio está enfocado, ¿cierto?, en que usted pueda alcanzar liberación, pero con el propósito de dar quizás un impulso a que después usted pueda ministrar liberación, porque todo lo que hemos recibido por gracia, de gracia debemos darlo, ¿ya? Entonces yo quería compartirles un texto que lo había marcado, pero van a perdonarme. Pero yo creo que quizás no es tan necesario leer el texto en sí, yo se los puedo comentar y seguramente ustedes van a saber de qué le estoy hablando, porque es un texto bien conocido. Es la instancia donde Pedro confiesa que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. A ver si hay un hermano ahí que me pueda ayudar, porque me perdí realmente. Creí que lo había dejado marcado, no lo dejé marcado en la Biblia. Y déjeme buscar. Sé que está en Mateo, pero aquí está. Mateo 16, versículo 17. Gracias. Mateo 16, 16. Bueno, es importante ver de que Pedro tuvo una revelación que el mismo Señor Jesucristo dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre. Es la revelación de que Cristo, o de que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, es el Cristo, o sea, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o sea, que era Dios encarnado. Eso quiere decir esa frase. Entonces, es una revelación trascendental y el fundamento de la iglesia y de la vida cristiana, ¿no? De la revelación de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, porque cuando habla de que tú eres el Cristo, le está hablando un hombre, le está diciendo: tú, Jesús, que eres un hombre, eres el Cristo, o sea, eres el ungido. Ahí yo estoy declarando que es el enviado de Dios, pero que es un hombre, que es el Mesías, ¿cierto?, que necesitó de la unción del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo obrara por medio de él y a través de él. Pero también tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, no un ungido cualquiera, sino el Hijo del Dios viviente. Y cuando la Biblia habla del Hijo de Dios con respecto a Jesucristo, está hablando de su divinidad. Entonces es una revelación profunda que es la base de la iglesia, por eso que el Señor Jesucristo después dice que sobre esta piedra, o sea, sobre esta revelación, ¿cierto?, yo voy a fundamentar mi iglesia. ¿Por qué? Porque el fundamento es el mismo, es Jesucristo, es la revelación de quién es, ¿ya?
Bueno, pese a toda esa gran revelación, vemos aquí, en el versículo 21, dice: desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, que me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Y ahí siguen los textos. Entonces, yo con este texto, yo quería compartirles un poco sobre el tema de la liberación. ¿Ya? Que el tema de, ¿cómo se llama? La liberación no es un cúralo todo, y no es, la solución final. ¿Cierto? Si ustedes ven, ¿cuál fue el problema de Pedro? Por eso siempre Dios va a querer ir a la causa real. Siempre Dios va a querer ir a la causa real. Por eso que necesitamos de discernimiento y necesitamos trabajar como equipo, como cuerpo. Amén. Pastores, maestros, líderes, profetas, evangelistas, todos necesitamos, todos tienen una parte esencial que contribuir al cuerpo del Señor Jesucristo para la formación, para la santificación, para el perfeccionamiento de todos los santos o de toda la iglesia, incluyéndonos. ¿Ya? Todos necesitamos ser perfeccionados. Entonces, la liberación, ¿cierto?, es algo que contribuye, ¿cierto?, a poder descontaminar a una persona que ha sido contaminada con demonios. Pero, ¿cuál fue el problema de Pedro? ¿Cuál fue el problema principal? Era el diablo que había entrado en él, porque ahí, dice de que entró Satanás, o sea, no un demonio cualquiera, sino que había entrado Satanás mismo, y es una contaminación grave, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Primero que hizo, reprendió a Satanás. Y cuando el Señor Jesucristo dijo: apártate de delante de mí, Satanás, lo reprendió y lo echó fuera de Pedro. Pero ese no fue el punto principal, porque ¿cuál era el problema de Pedro? La soberbia, que se ensoberbeció por causa de la revelación que recibió, que no fue por ningún mérito de él, porque dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, y eso incluye su propia capacidad humana. O sea, fue algo que Dios le reveló porque Él escoge por gracia. Dice: yo tendré misericordia de quien quisiere tener misericordia. Y eso a nosotros nos debe mantener en humildad. Pero, ¿cuál era el problema de Pedro? Que él constantemente tenía una leve tendencia a confiar en su capacidad. Cuando él dijo: Señor, yo voy a estar contigo, aunque todos estos te nieguen, yo voy a dar mi vida por ti. Entonces Pedro le dice, el Señor Jesucristo le dice: tú me negarás 3 veces. No, Señor, porfió con él. Entonces él tenía una tendencia a confiar en su propia capacidad, en sus convicciones almáticas. Entonces, pese a que él recibió liberación aquí directamente del Señor Jesucristo, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo y el mismo Dios que estaba tratando a estos 12 discípulos, que fueron las piedras fundamentales de la iglesia, a excepción de Judas, pero que después entró en su lugar Matías, ¿cierto? Él estaba tratando la causa. O sea, no solamente quedó en el tema de la liberación, sino que había una causa detrás que abría la puerta a una contaminación espiritual. Por eso que es importante este tema de causas de contaminación espiritual. No todo es demonios, pero sí hay instancias que inevitablemente nos van a contaminar con demonios, y el reino de Satanás es una realidad. Y no porque yo diga: no, si yo no creo en esto, es decir que no me va a tocar. Es una realidad, ¿no? Y el pecado abre puertas para una causa de contaminación espiritual.
Principalmente si es un pecado o una actitud pecaminosa que está arraigada en nuestra forma de ser, en nuestro carácter. Eso trae más causa de contaminación espiritual. Cuando es una actitud pecaminosa que está arraigada en nuestro carácter. Eso abre mucha puerta. Por ejemplo, Pedro tenía una actitud, ¿cierto?, soberbia, ¿cierto?, que eso abría puerta. Entonces, ¿qué tuvo que, hacer Dios para poder tratar la causa? Para poder prepararlo. O sea, no solamente con echarle fuera un demonio, sino tuvo que tratarlo. Tuvo que tratar eso. ¿Cómo? Por medio del quebranto. Entonces, Pedro pudo darse cuenta que todo lo que él pensaba que él podía hacer por Dios era mentira. Y terminó negando al Señor Jesucristo. Y si fue escrito en los evangelios, es porque fue algo muy sabido por toda la iglesia. Entonces, y después el Señor Jesucristo lo restauró. ¿Dónde está el aprendizaje, de Pedro, o que Pedro aprendió? Cuando el Señor Jesucristo le dice por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ahí estuvo la gran revelación y el fruto de lo que Dios quería hacer. Ahí terminó el proceso. ¿Por qué? Porque él se abandonó ahora en Dios y no en su capacidad. Señor, tú lo sabes todo. O sea, ya no era el que decía, sí, Señor, yo te amo, voy a dar la vida por ti, sino le dijo, Señor, tú lo sabes todo. O sea, tú sabes que yo te negué, tú sabes que yo, pero tú sabes que en el fondo de mi corazón yo te amo, que es mi deseo de poder amarte. Entonces, esa era la causa y Dios trató la causa. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo de cómo Dios trata la causa. Entonces, quizás ustedes, ¿cierto?, que yo creo que en la gran mayoría son cristianos, porque este es un estudio que está, dirigido a personas cristianas, ¿cierto? Quizás ustedes han recibido, liberación, han ministrado liberación, pero quizás hay cosas que Dios aún quiere tratar, que quizás pueden ser una piedra de tropiezo o una carga, ¿cierto?, que constantemente nos va a mantener una puerta abierta por cual el enemigo nos puede hacer una zancadilla o un tropiezo cada cierto tiempo. Entonces, Dios quiere ir más allá, siempre Dios va a ir más allá. Bueno, hermano, pero para no quitarle más tiempo, vamos al tema que nos convoca, ¿cierto? Y este es un tema interesante, hermanos, que hay causas de contaminación espiritual que vimos heredadas por causas del pecado personal y por causa de traumas. Por eso que les hablé de las causas que hay que tratarlas, porque la gran mayoría de estas cosas deforman nuestro carácter. Causan actitudes erradas en nuestro carácter. ¿Ya? Antes de comenzar con los textos bíblicos, yo siempre que hablo de este tema, siempre digo de que uno siempre tiene que pensar de que el hombre se pervirtió por causa del pecado. Entonces yo tengo que pensar, ¿para qué fue creado por Dios el hombre? ¿En qué condiciones Dios nos creó para nosotros crecer y desarrollarnos? Porque cuando yo creo algo, ya sea un computador, un atornillador, un taladro, una herramienta, cualquier cosa, ¿cierto?, fue creado con un propósito. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si yo tengo un taladro, ¿cierto?, que fue hecho para trabajar con brocas hasta, 10 milímetros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo compro un adaptador, ¿cierto? Y le pongo una de 13 y lo trabajo para el concreto. Y le hago al pobre taladrito chiquitito atravesar un tremendo muro con así una broca. El taladro se va a quemar. ¿Por qué? Porque no fue hecho para estar bajo esas condiciones de trabajo.
fue hecho para ser usado en otras condiciones. Entonces, es importante de que Dios creó al ser humano, y esto es sumamente importante, hermano. Dios creó al ser humano para poder vivir y poder desarrollarse en una familia donde el padre y la madre son un reflejo de la paternidad de Dios. Porque hay algo que yo he descubierto, ¿cierto? Justamente, ¿cómo se llama? Ahora que voy a ser padre, el poder entender y preguntarle a Dios cómo ser papá. Entonces, una de las cosas que el Señor pudo, ¿cómo se llama? Mostrarme, que quizá ustedes ya, ¿cómo se llama? Ya, ¿cómo se llama? La sabían, ¿cierto? Pero de que la paternidad de Dios no necesariamente viene del puro papá. Porque yo decía la paternidad de Dios. Entonces empecé a ver el tema de la paternidad, de la ¿cómo se llama? Maternidad, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y dentro de todo eso, ¿cómo se llama? Dios me dijo, mi paternidad no se refleja solamente en el hombre como papá. Mi paternidad como Dios se refleja en la paternidad del papá y la mamá juntos. Porque los dos son una autoridad sobre los hijos. Entonces mi paternidad se va a reflejar en ustedes dos, no solamente en el varón. Entonces, el ser humano fue creado para ser criado, ¿cierto? Y formado en una familia donde el papá y la mamá están presentes y los dos, ¿cierto? Son un reflejo de la paternidad de Dios. El hombre fue creado por Dios para vivir en un matrimonio donde tiene una esposa, ¿cierto? Que es una mujer sujeta a Dios y que encuentra en su esposa todo el apoyo, la contribución que debe dar una mujer a un hombre, ¿cierto? Dios creó al ser humano y al hombre, ¿cierto? Para que en esa condición alcanzara su máximo potencial, entre comillas digo, el potencial. Y Dios creó a la mujer para que pueda alcanzar su desarrollo pleno en un matrimonio donde su esposo realmente es un hombre que la ama, que la honra y que se preocupa por contribuir lo que debe contribuir a la vida de ella para que alcance su potencial o su desarrollo máximo como mujer en Cristo. Entonces, esas condiciones, hermanos, no están. Desde que Adán pecó, no están. Y entre muchas cosas, por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, porque esas condiciones no están. Ni como padres, ni como esposos, no están. ¿Por qué? Porque el pecado nos contaminó. Por eso que en la palabra de Dios dice que en Cristo estamos completos. Porque todo eso que no está, o que no estuvo en tu infancia, o que no está en tu matrimonio, o que no está en tu cónyuge, o que no estuvo con tu padre, o que no estuvo con tu madre, ¿cierto? Todas esas cosas, Jesucristo es el único que las puede completar. En Él puedes estar completo. Por eso que es necesario nosotros ver que nuestro carácter ha sido deformado desde que el pecado corrompió al hombre. Nosotros estamos creciendo, siendo formados, siendo instruidos en una condición para la cual no fuimos creados originalmente por Dios, por causa de que el pecado corrompió a toda la humanidad. Entonces, yo tengo que tener conciencia de eso, porque necesito buscar estar completo en Cristo. Eso es algo activo. Y de eso tiene mucho que ver esta causa de contaminación espiritual, que son los traumas, que yo no los puedo dejar como que, no sé, yo no me acuerdo, porque deforman el carácter. Tenemos que saber de que nuestro carácter, ¿cierto?, fue hecho para que se formara en cierta condición para la cual Dios nos creó que nosotros creciéramos. Pero esa condición no está. Por lo tanto, vamos a encontrar esa plenitud en Cristo. Que eso es el proceso de conversión y regeneración. Ya, empecemos. Rechazo o abandono, ¿cierto? Vamos a ver el primero. Génesis 49, 22. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el humo. Dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros.
Entonces, el rechazo que sufrió José por parte de sus hermanos, ¿qué causó? Amargura. Por lo tanto, hubo una contaminación por causa del rechazo que él recibió. Él recibió una contaminación de amargura. Y es más, creo que este texto yo se los compartí, pero se los voy a compartir de nuevo para que vean de que la amargura causa contaminación demoníaca cuando uno no soluciona ese problema. Porque en realidad el problema principal no es un demonio, ¿ya? Aunque es necesario ministrar liberación, pero el problema principal no es el demonio, sino la amargura que abrió la puerta que entró en un demonio. En Lamentaciones 1, dice en el versículo 4, dice en la última parte del versículo 4, sus vírgenes fueron afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos cabeza. Entonces, cuando una persona está en amargura, sus enemigos son hechos cabeza. O sea, tienen dominio sobre ella. Por lo tanto, aquí habla de una contaminación demoníaca cuando una persona persiste en la amargura. Los enemigos van a tomar o van a encontrar un derecho legal para ejercer cierto tipo de dominio sobre la vida de esa persona. ¿Ya? Entonces el rechazo abre puertas a la causa de contaminación, o abre puertas a demonios, principalmente por la amargura. Entonces el rechazo o el abandono causa amargura. Yo debo trabajar eso en que en Jesucristo soy acepto. Yo debo encontrar mi sanidad y estar completo en Cristo en esa área que yo sé que no estoy completo, pero necesito admitir que en esa área no estoy completo. ¿Ya? Entonces, el rechazo, ya sea de un cónyuge, ya sea de un hijo, ya sea de un padre, ya sea de un amigo, ya sea de quien sea. Entonces, debo escudriñar en la palabra y debo buscar ser ministrado, debo buscar ser completo en Cristo Jesús. ¿Amén? Abusos. Vamos a ver, abusos verbales. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Parece que no me resulta aquí, computador. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contaminará todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella es inflamada por el mismo infierno. O sea, los abusos verbales, hermanos, van a causar daño. Si tú has sido víctima de abusos verbales, o tú has sido un abusador verbal, por decirlo de alguna forma, eso va a causar contaminación y va a traer maldición sobre la otra persona. O si hay personas que te han maldecido, ¿cierto? Va a causar maldición sobre ti y va a deformar aún más tu carácter, y necesitas cubrir esa área en que tienes una carencia, porque esto provoca una carencia. Por ejemplo, abusos verbales de los padres, de las madres, de los abuelos, de los tíos, de un profesor, de los cónyuges, tanto de las esposas sobre los esposos, porque también hay casos de que las esposas maldicen mucho a los esposos y los castran, ¿cierto?, con su boca. Eres un inútil, eres aquí, eres acá, o incluso hasta los castran sexualmente. Y los esposos también pasa mucho que también hieren con sus palabras a sus esposas. Eres aquí, que no sirves, y muchas cosas. Entonces, cuando hemos recibido ese tipo de abuso, porque es un abuso, hermano. ¿Por qué? Porque yo abuso de un grado de autoridad que tengo para influir mal sobre una persona. Yo estoy abusando de un grado de autoridad que tengo, ya sea como amigo, como primo, como conocido, porque tengo más cercanía, porque soy el esposo, porque soy la esposa, o porque soy el hijo, o porque soy el padre, ¿cierto? Yo abuso de esa cercanía que tengo por causa de la relación que tengo para poder destruir o hacer un mal a la persona usando mis palabras
o golpes físicos, porque también los abusos físicos, ¿cierto? Son causa de contaminación espiritual. Entonces vimos que en Santiago 3, 5, 6 dice de que la lengua es un mundo de maldad inflamado por el mismo infierno. ¿Y qué significa eso? Que trae contaminación del mismo infierno de demonios. ¿Ya? Abusos físicos. Vamos a ver aquí el texto bíblico. Ustedes pueden ver los otros textos. Proverbios 19, 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Y es interesante ver que estos dos textos están juntos. Dice de que el castigo al hijo, ¿cierto?, no debe ser nunca con ira, no debe ser nunca con violencia. Eso no significa que en algún momento yo tenga que disciplinar a, ¿cómo se llama?, a mi hijo, quizás con una vara, ¿cierto? Pero nunca debe ser influenciado por mi ira, y nunca debo yo abusar o usar de violencia, de violentar a mi hijo, ¿ya? Porque debe ser con un propósito. Entonces, porque en la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y que la ira, ¿cierto?, abre puerta al enemigo. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando hemos sido violentados por nuestros padres, por un tío que nos crió, o por amigos en el colegio que nos pegaban a cada rato, el bullying, todas esas cosas, ¿cierto? Esos, abusos físicos van a traer contaminación. Si vemos en el versículo 19 de Proverbios 19, dice: añadirá males, o añadirá nuevos males, en la versión 1960. Entonces va a añadir males. Entonces es una causa de contaminación espiritual. Si ustedes han vivido esto y no han recibido ministración, ¿cierto?, necesitan ser ministrados. Quizás no necesariamente con liberación, aunque yo personalmente creo que sí. Pero sí tengo que tratar, porque mi carácter está incompleto, mi formación está incompleta, porque hay algo, ¿cierto?, un trauma que tiene una puerta abierta ahí que ¿cómo se llama?, deformó mi carácter, porque yo no fui criado por Dios para vivir eso. Mi mente, mis estructuras mentales, mi alma, mi forma de pensar no fue criada, no fue creada para vivir esas cosas por Dios. Entonces, cuando vivo esas cosas, hay algo que yo estoy viviendo para lo cual mi mente, mi capacidad mental o mi cuerpo no fue creado. Por lo tanto, hay una contrariedad, sí o sí. Entonces yo necesito en Cristo encontrar esa plenitud cuando dice de que estamos completos en Cristo Jesús. Vuelvo a reiterar lo mismo, ¿ya? Entonces, sumamente importante, amados hermanos. Sigamos. Abusos sexuales. Vamos a ver un ejemplo, ¿cierto?, de 2 de Samuel 13, 12 al 14. Espérense, déjenme aquí buscarlo bien porque está separado. 13 al 14. Ahí sí. Dice: porque, acá está hablando, antes de empezar, está hablando del caso de una de las hijas de David que fue violada por su hermanastro, que yo creo que es una historia que quizás muchos de ustedes ya saben. Entonces, acá está hablando ella, dice: porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, y él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces, aquí hay un ejemplo en la Biblia de un abuso sexual. Y principalmente, peor aún, de un hermanastro, porque eran hermanastros. Aquí les voy a buscar el otro texto donde vamos a ver parte de lo que causó esto. Entonces, después de esto, dice: entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando.
Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Una persona que ha pasado por abuso sexual necesita la consolación de Dios y necesita liberación. Porque cuando hay un abuso sexual, hermanos amados, es lo mismo que un brujo consagre a una persona para el diablo. Es tan vil como eso. Es tan vil como eso. Y amados y amadas, un abuso sexual no necesariamente es el coito en sí. Un abuso sexual puede ser incluso hasta con palabras. Ah, pero ¿cómo tan exagerado? ¿Cómo? Yo he sido testigo de mujeres que han sido abusadas, ¿cierto?, por sus esposos, con la forma en que les hablan sus esposos, las cosas que le dicen, ¿cierto? También hay, ¿cómo se llama?, abusos sexuales, ¿cierto?, que son con caricias, ¿cierto?, impropias. Yo he tenido que ministrar a personas que sus papás, ¿cierto?, se han aprovechado cuando sus hijas ya están en una edad entre los 13 o 15 años, no sé en realidad, y cuando, o entre los 11 y los 13 años, y se han aprovechado que cuando las bañan, o dicen, no hija, yo te voy a secar, y les tocan sus pechos, o incluso su cintura, o que pasan por el lado y la rozan. Entonces, eso es un abuso, porque nosotros no fuimos creados para eso. Dios creó la sexualidad para que se pudiera llevar en libertad, ¿cierto?, y en plenitud en el matrimonio. Entonces, cuando pasan cosas que van en contra de eso, está en contra de nuestros procesos mentales para los cuales fuimos creados. Entonces, nuestra alma es fragmentada. Yo les vuelvo a insistir. Vean o investiguen el tema de el alma fragmentada. Y yo les doy el consejo que vean los estudios del pastor Jesse sobre el alma fragmentada, que están en mi canal de YouTube también, ¿ya? Entonces el alma se fragmenta, y cuando el alma se fragmenta o pasan estas cosas, hay contaminación espiritual, porque es una oportunidad que tiene un demonio por causa de la perversión del otro, ¿cierto? Yo consagré un área de esa persona para que entrara un demonio. Por eso que el pecado de abuso es grave. Es grave. Y esto es más común de lo que uno piensa, hermanos. Uno cuando, mire, yo he ministrado, y no a tanta gente y un montón de gente. En lo poco que he ministrado, me he encontrado que esto es mucho más común de lo que uno cree. No tan solamente en mi propia vida, sino que uno puede darse cuenta que esto pasa entre primos, entre hermanos, entre el padrastro, entre el papá, la mamá, biológico incluso, entre hermanos, hermanastros, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que un abuso sexual, y entender que necesita ser tratado por Dios. Hay un área que necesita ser sanada, un área que necesita ser restaurada, y es posible que necesite ser libertada esa persona. Entonces, hay abusos sexuales que son con las palabras. Aunque quizás, entre comillas, puede que no sea tan grave como el trauma de una violación, pero también es una especie de abuso sexual. Y yo lo he visto en matrimonios, donde el hombre no entiende muchas veces de que a veces está haciendo una especie de abuso sobre su esposa en cómo la toca o en lo que le habla, ¿cierto? Esto es cuando realmente es un abuso, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, cuidado con eso, ¿verdad? En toda la área de nuestra vida debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanas y hermanos, si nosotros hemos recibido algún tipo de abuso sexual, no debemos esconderlo, ¿cierto? Y muchas veces es vergonzoso. Yo tuve el caso de un hombre, ¿cierto?,
que él había, ¿cómo se llama?, recibido, ¿cómo se llama?, abuso. Y por causa del estereotipo de hombre, ¿cierto?, da mucha vergüenza muchas veces buscar ayuda por eso. Porque vienen muchos prejuicios, mira, es medio raro y aquí y todo lo demás. Entonces, a mí, ¿cómo se llama? A mí, ¿cómo se llama? Me tocó, ¿cómo se llama?, orar por él. Y, ¿cómo se llama? Dios me reveló que él había, ¿cómo se llama?, recibido abuso. Entonces, dentro de la, ¿cómo se llama?, oración, yo le empecé, ¿cómo se llama?, a ministrar, ¿cierto? Justamente por eso que él, por vergüenza, no quería confesar, entre comillas. Entonces, todas esas cosas nosotros debemos buscar ser completos en Cristo Jesús. Amén. Así que todo eso es causa de contaminación espiritual y una causa grave. Si es que nosotros, hermanos, si es que por medio de este estudio tú te das cuenta de que quizás tú has sido un abusador o una abusadora, ya sea verbal, ya sea físico o ¿cómo se llama?, ya sea sexual, Dios nos invita a arrepentirnos, por muy vil que sea el pecado. Yo no puedo esconderlo. No sé, esto nadie lo sabe. Yo necesito arrepentirme, y si yo cometí estos pecados, necesito liberación. Eso sí que necesito liberación. Porque es lo mismo, es el mismo papel de un brujo. Es el mismo papel de un brujo. Especialmente en el abuso sexual. Entonces, entender que nuestra naturaleza pecaminosa es depravada y que es capaz de hacer cualquier cosa, hermano. Entonces, no es de extrañar y que decir, ¡oye, el hermano, tremenda cosa! ¿Cómo se le ocurre? No, nuestra carne, nuestra ¿cómo se llama?, naturaleza humana, ¿cierto?, es capaz de hacer las cosas más viles. Si no las hemos hecho, quizás ha sido, quizás no tanto, ¿cómo se llama?, por el temor, ¿cómo se llama?, a Dios, sino por el temor a que me acusen, o a que me vean como un inmoral, etcétera, etcétera. Pero nuestra carne es capaz, ¿cierto?, de cualquier cosa. Por eso que nosotros necesitamos andar en el Espíritu y necesitamos ser libres de las contaminaciones demoníacas que podrían estar potenciando esos impulsos carnales. Entonces, si tú has sido, ¿cómo podríamos decirle?, un abusador o abusadora, porque yo también he conocido de casos, ¿cierto? Miren, yo, ¿cómo se llama?, quizás les voy a contar algo íntimo, pero, ¿cómo se llama?, el Espíritu Santo a mí, ¿cómo se llama?, me reveló, ¿cierto?, que cuando, ¿cómo se llama?, guagüita, ¿cierto?, con meses, yo fui consagrado a ciertos espíritus de, ¿cómo se llama?, brujería, ¿cierto?, en un abuso. Y un abuso que hizo cierta persona en mi familia, mujer, ¿cierto?, que no es, ¿cómo se llama?, mi mamá, ¿ya? Fue un abuso que lo hizo con una bruja, por medio de un abuso sexual. Entonces, hay casos, y yo he conocido casos también de, ¿cómo se llama?, de mujeres, ¿cierto?, que también han cometido esta clase de abusos. Entonces, si tú has estado en el lugar del abusador, ya sea en cualquiera de estos 3 puntos o cualquier otro punto, ¿cierto?, necesitas liberación. Porque es lo mismo que un brujo, vuelvo a reiterar, es lo mismo que un brujo. Y Dios vino a perdonar todo pecado lo vino a perdonar. Amén, hermano. No hay pecado que el Señor Jesucristo no haya pagado en la cruz, pero Dios nos llama al arrepentimiento. Él puede borrar el pecado, Él ya pagó el precio por el pecado en la cruz, pero yo necesito arrepentirme. Necesito buscar a Cristo con todo mi ser. Amén. Dios nos invita a arrepentirnos. Esto es pecado, es grave, es un pecado vil, pero el Señor Jesucristo pagó el precio. Entonces, si tú estás teniendo conciencia de esto, vuélvete a Cristo. Cristo te va a perdonar, ¿no?, y necesitas liberación. Amén. Bueno, sigamos. Intentos de aborto.
Bueno, yo les iba a compartir este texto para ver una causa también, que es el caso de un abuso sexual también de Dina, que vemos que Dina era era la hija de, ¿cómo se llama? Jacob, y ella fue abusada sexualmente por Siquem, el príncipe de la tierra donde ellos estaban. Y en Génesis 34 del 1 al 3 dice de que él la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de la joven. ¿Cierto? En otras versiones dice de que hubo una ligadura de alma, de que su alma se ligó a la de la muchacha. Entonces, cuando hay un abuso sexual, hay una ligadura de alma malvada, que es un tema también, ¿cómo se llama? Es muy importante, ¿no? El tema de las ligaduras de alma. En el caso del abuso sexual, ya sea con caricia, ya sea como sea, ¿cierto? Se produce una ligadura de alma malvada. ¿Qué es eso? Que las almas se ligan, pero en una maldad. ¿Mm? Y hay una contaminación demoníaca. Yo he tenido que, ¿cómo se llama?, ministrar a gente que ha recibido abusos sexuales de, ¿cómo se llama?, el padrastro, por ejemplo, y que hay una ¿cómo se llama?, ligadura de alma donde el diablo toma ese acto, ¿cierto?, que pasó para poder, ¿cómo se llama?, atacar, por ejemplo, con sueños de abusos, de tocaciones de esta persona, entre, entre, otras cosas. Entonces hay una ligadura donde el abusador puede obsesionarse con la persona, ¿cierto? O la persona que recibió el abuso se liga con esa persona, ¿cierto? Ya sea en una obsesión, en un temor, en un miedo, porque es un abuso, es un trauma, ¿ya? Entonces, tanto las dos partes, el abusado como el abusador, necesitan liberación y cortar una ligadura de alma, porque sus almas están ligadas por causa de un pecado grave, porque el pecado sexual es un pecado grave, porque es el pecado que contamina el cuerpo. Dice, todos los otros pecados son fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y es más, en la Biblia dice de que el pecado de violación es igual de grave como matar a una persona. Ustedes tienen que recordar de que en la ley de Dios, cuando Dios habla sobre las leyes ¿cómo se llama?, morales, dice de que si una mujer es forzada por un hombre, ¿cierto?, y ella dio gritos y nadie vino en su ayuda, ¿cierto?, el único que va a morir, dice el Señor, es el hombre. Y él dice, porque es como si el hombre matara a otro. Ella no tuvo culpa. Entonces compara el pecado del abuso sexual, que es tan grave como el homicidio para Dios. ¿Y cuál es el pecado de eso? La muerte, según la ley de Dios. El que mata tiene que morir. De esa maldición nos trajo Dios. O sea, de esa maldición Dios nos quiere sacar, perdón, por causa del Señor Jesucristo. De toda maldición que trae el pecado. Amén, amados. Bueno, sigamos. Ustedes pueden ver los otros textos bíblicos, ¿cierto?, que hablan un poco más del incesto, que es muy común, ¿cierto?, que trae contaminación espiritual, especialmente ahí en Levíticos. Entonces sigamos. Intentos de aborto, hermanos. Y principalmente que ahora está el tema de ¿cómo se llama?, el aborto, ¿cierto?, que es un asesinato, es un pecado vil, hermano. Es un asesinato, es asesinar a un ser vivo. Proverbios 6, 17 y 18 dice, estas son las cosas que Jehová aborrece. Parece que aquí está mal, es Proverbios 16. Déjenme corregir esto. 16 al 17. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, es un pecado vil. Es un pecado vil. ¿Ya?
Hay algunas preguntas que están surgiendo. Yo las voy a dejar para el último, ¿cómo se llama, hermana? Porque es un poquito largo. Ya. Vamos a continuar y las preguntas las voy a dejar para el último. Yo sé que este estudio principalmente va a traer hartas dudas, hartas preguntas que las vamos a ir respondiendo todas, ¿cierto? Para que las hagan nomás y al final vamos a dar un tiempito para poder ir respondiendo. Bueno, intento de aborto. Entonces, el intento de aborto va a traer contaminación espiritual. Y esto va a traer contaminación espiritual no tan solamente para una persona que lo practica o que quiso practicarlo, sino especialmente para el niño que quiso ser abortado o que, ¿cómo se llama?, lo quisieron abortar. Job 3:16 dice en la Biblia, en la, creo que lenguaje, bueno, en la LBLA, dice, o como aborto desechado y no existiera, como los niños que nunca vieron la luz. El intento de aborto sobre una persona que nace y que hubo un intento de aborto, ¿cierto? ¿Qué va a traer sobre ese niño o niña? Una maldición de desechado, de no existir, de no encontrar identidad, de no encontrar propósito para vivir. Entonces es una maldición que va a causar rebelión en la persona, rebelión ante la autoridad, rebelión ante la vida, ¿cierto? Va a causar rechazo, y el rechazo se puede manifestar de dos formas: con una actitud rebelde o con una actitud para adentro o introvertida, ¿cierto? Tanto esas dos manifestaciones podrían ser la causa, el rechazo. Hay un caso que yo, ¿cómo se llama?, conozco, ¿cierto?, de un niño que fue intentado abortar, ya sea por su... hubo un intento, ¿cierto?, de aborto con un médico, ¿cierto?, con algunas cosas que le hicieron, y Dios en su infinita misericordia no permitió que el niño muriera. Y nació, pero nació con una maldición de rechazo profunda y de rebelión en toda su vida. Porque ahí estaba la raíz. Pese a que todos sus hermanos eran bien ordenaditos, ¿cierto?, él siempre fue el rebelde de la familia. ¿Por qué? Porque había una causa del rechazo del vientre materno. Porque, mire, si siempre yo voy al tema cuando hablo cuando hablo del tema siempre voy al tema de que nosotros debemos entender para qué condición Dios creó al hombre. En qué condición Dios creó nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo para que fuese gestado, para que naciera y para que fuese formado. Si no está en esas condiciones, va a haber una afectación sobre nuestra naturaleza. Por eso que en Cristo estamos completos. Amén. Bueno, entonces, hermanas, amadas, si ustedes han practicado algún aborto, ¿ya?, en su ignorancia, porque han sido obligadas, porque por las circunstancias, por el marido, porque yo he sabido de casos donde es el marido el que las obliga prácticamente, ¿cierto? O si ustedes han practicado un aborto porque en realidad quisieron practicar el aborto por la crisis económica, por lo que sea, es un pecado grave. Es un pecado de asesinato. Y Dios nos llama al arrepentimiento. Dios es... el sacrificio del Señor Jesucristo es más que suficiente para borrar todo pecado, y el Señor Jesucristo no viene a culparte. Él nos llama a arrepentirnos. Si has tenido pérdidas, aunque no hayan sido intencionales, también es probable que necesites ministración. Necesitas bendecir tu vientre para que Dios pueda transformar, ¿cierto? Quizás hay una maldición generacional de muerte. Hay que ver caso a caso. Pero las pérdidas también necesitan ministración porque son un trauma para la mujer. Porque igual hubo una pérdida de la vida de un ser humano.
en el vientre de una persona. Entonces, yo necesito cancelar esa maldición de muerte. Y ser restaurado. El Señor Jesucristo vino a restaurar todas las cosas, vino a deshacer las obras de Satanás. Amén. Y ustedes deben de confesar el pecado, hermanos, y recibir el perdón de Dios y desechar la culpa. Porque es por medio de la culpa que Satanás va a intentar volver y volver y volver. Pero es por medio de la fe que yo me voy a afirmar en que Jesucristo me perdonó, Jesucristo me perdonó, Jesucristo me perdonó. Pero necesito confesar el pecado, reconocerlo, saber, cierto, que es un pecado grave, porque mientras más yo sepa la gravedad del pecado, más voy a apreciar la gracia inmerecida que Dios me da para perdonarlo. ¿Ya? Y quizás sea necesario bendecir ese vientre y cancelar si es que hubiese alguna maldición. ¿Ya? Quizás por accidente hubo una pérdida, por eso hay que ver caso a caso. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? No hay que generalizar tampoco. Sigamos. Abandono de uno o ambos padres. El abandono, como ya vimos, ¿cierto?, va a causar rechazo. Salmo 27:10, que es un texto bien conocido, ¿cierto?, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué significa esto? Que cuando yo recibo el abandono de un padre o de una madre, ¿cierto?, estoy en una condición de ¿cómo podría explicarlo? Desechamiento. Estoy en una condición donde yo me siento desechado, o donde hay una condición que provoca que mi carácter sea el de un desechado, porque dice de que necesito ser recogido. Entonces, muchas personas van a buscar ese acogimiento en otras cosas, en el sexo, en el trago, en amigos, en el cónyuge, porque con todo Jehová me recogerá. O sea, necesito ser recogido por Jehová. Y Él quiere hacerlo. Amén, amados. Entonces, el abandono de ambos padres. Y el abandono no es solamente que el papá se vaya o que la mamá se vaya. Miren, yo tuve que hablar con un joven, ¿cierto? Porque estaba yo un poco, ¿cómo se llama?, preocupado, ¿cierto? Porque ¿cómo se llama? El papá de él había ido. Entonces yo oré y dije: ya, Señor, voy a hablar con él, porque entonces al conversar con él dije: mira, ¿cierto? Cuando un padre se va, ¿cierto?, causa ciertas cosas, y Dios quiere llenar ese vacío. Entonces él me dijo: pero pucha, yo no sé qué es tener un papá. Entonces yo dije: pero ¿cómo, si fueron como 15 años, 13 años que estuvo contigo? Sí, pero en realidad desde que se fue hasta antes que se fuera, siento que es como lo mismo. No. ¿Por qué? Porque tuvo un papá ausente. Aunque estaba presente físicamente, pero tuvo un papá ausente. Lo veía todos los días, pero ¿cómo se llama? No era objeto de la atención del papá. O sea, era una persona más que estaba en la casa, que había que saludarlo, o había que preguntarle ciertas cosas. Entonces ahí, ¿cómo se llama?, yo me di cuenta, ¿cierto?, de que también hay un abandono, aunque muchas veces estamos presentes. Y eso no solamente pasa en la paternidad, sino también pasa en el matrimonio. Entonces, esto también puede ser una especie de abandono. Amén. Entonces, todas esas cosas necesitamos ser restaurados, y son puertas abiertas que pueden ser causa de contaminación espiritual. Divorcio de los padres. Mateo 19, 4 al 8. Dice que el Señor Jesucristo dijo de que: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo:
por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y les vuelvo a reiterar el principio que les comenté, valga la redundancia, al principio. Porque esto es un principio para poder entender qué es lo que, ¿cómo se llama? Necesitamos ser completados en Cristo Jesús. O qué es lo que Dios quiere completar en nosotros. Al principio no fue así. Por lo tanto, cuando un hijo vive la separación de los padres o los divorcios del padre, por la causa que sea, sea con justa razón o no, pero es algo para que el niño no fue creado. Porque Dios creó el matrimonio no para que se separaran. Es verdad que el Señor Jesucristo, por causa de la pecaminosidad del hombre, ¿cierto?, dice de que a no ser por causa de fornicación, pero Dios no creó al hombre para que fornicara. Entonces no es una condición también para la cual Dios creó el matrimonio. Dios creó el matrimonio para que, pudiera ser una sola carne y que no se separaran. Pero por causa del pecado, ¿cierto?, ya sea un divorcio justificado bíblicamente, entre comillas digo, ¿cierto?, que es por causa de fornicación, ¿cierto?, aún así no es algo para lo cual Dios creó el matrimonio. Espero que me entiendan. Y los hijos no fueron creados por Dios. El ser humano no fue creado para que sus padres se separaran, independientemente que la causa sea aparentemente justa. Yo no estoy aquí, no estoy aquí hablando si el divorcio que usted tuvo, ¿cierto?, fue justificado o no. Estoy hablando de que independientemente que sea justificado o no, ¿cierto?, entre comillas, independientemente de eso, sus hijos no fueron creados por Dios, o usted no fue creado por Dios para vivir la experiencia que sus padres se separaran. Entonces eso va a causar un trauma, va a causar una puerta abierta que podría ser usada por el enemigo, de rechazo, abandono, rebelión, amargura, ¿cierto?, que me va a llevar a apartarme de los caminos de Dios. Y ni siquiera el cónyuge fue hecho para vivir una separación. Yo no quiero decir, ¿cierto?, que una mujer o un hombre tiene que aguantar los abusos de su esposo o esposa, porque Dios dijo de que lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿ya? Hay formas bíblicas, ¿cierto?, de poder llevar todos esos casos y nadie tiene que aguantar injusticias, ¿cierto? Bueno, pero ese es un tema que siempre hay que ver caso a caso, con consejería pastoral, etcétera, etcétera. Pero al punto que voy, que independientemente, ¿cierto?, que incluso el divorcio sea justificado por la Biblia, entre comillas, cuando dice que por causa de fornicación, independientemente el ser humano, como cónyuge, no fue creado para que su matrimonio se separara, porque Dios no creó al ser humano para pecar. Entonces, desde ese punto de perversión del pecado, en el ser humano, ya hay, ¿cierto?, algo para lo cual no fuimos creados. Por eso que nos pervierte, por eso que nos morimos, por eso que Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿cierto?, fue, nació en ellos, por intentar explicarlo así, la naturaleza pecaminosa que nació de la rebelión ante Dios. Por lo tanto, ese pecado, como ellos no fueron creados para pecar, ¿cierto?, fue destruyendo su alma y también su vida. Por eso que envejecieron y murieron, porque no fueron creados para pecar. Por lo tanto, su condición, su vida, su cuerpo, todo estaba en un ambiente para lo cual no fueron creados originalmente. ¿Ya? Espero que me entiendan. Aunque es un tema bien profundo, ¿cierto? Pero estoy tratando de explicarlo lo más entendible posible. Divorcio, ¿ya? Entonces, abre causas de contaminación espiritual. Sigamos. Intento de suicidio. Vamos a ver
el ejemplo, por ejemplo, de Hechos 16, del 27 al 29, que es el ejemplo del carcelero, ¿cierto? Cuando estaba preso Pablo con Silas, ¿cierto? Y cuando hubo un terremoto y se abrieron todas las rejas ¿cómo se llama? La cárcel, ¿cierto? Y él pensó que todos los presos habían ido, él intentó suicidarse. Entonces los intentos de suicidio, ¿cierto? Van a traer causas de amargura, porque miren, vamos a leer el texto para que me crean. En Hechos 16 del 27 al 29 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Entonces, ¿qué causó? Un temor, un trauma, un shock, porque dice que él se postró temblando de esa situación tan traumante que es como estar dispuesto a quitarse la vida. En todos estos casos, hermanos, no hay que condenar a la gente, ¿cierto? Hay que entender que hay una causa detrás, ¿cierto? Que lleva a ciertas personas a la instancia de querer suicidarse o de intentar quitarse la vida. Hay una causa. Puede ser rechazo, puede ser un abuso, puede ser abandono, puede ser una contaminación demoníaca, ¿cierto? Pueden ser muchas cosas. ¿Ya? Miren, para mí no es un debate válido preguntar si una persona que se suicida es salva o no. Para mí no es un debate válido. Dios sabe las causas, sabe cómo pasó, sabe si Él es el juez. Para mí no es algo de trascendental importancia, ¿ya? Pero eso es una opinión personal. Es importante ver el por qué. Es importante poder fortalecer a los hermanos, ¿cierto? Con fe en Cristo Jesús. Y si alguien ha vivido esta experiencia, poder orar, poder ministrar, ¿cierto? Para que él pueda buscar su liberación o su restauración. Accidentes. Los accidentes traen causa de contaminación espiritual. Y aquí hay un pasaje bien bonito en segunda, un caso bien lindo, en el caso de la restauración que tuvo, en el caso de Mefiboset. Ustedes saben de que él era un hijo de Jonathan, que cuando murió su papá y el rey Saúl, que era su abuelo, ¿cierto? Él quedó lisiado de los pies entre todos los que estaban huyendo, ¿cierto? Todo lo demás. En la restauración que hizo David con él, para cumplir la promesa que había hecho con su padre, Jonatán, ¿cierto? Cuando él trajo a Mefiboset, él dice en 2 de Samuel 9, dice, y le dijo David: no tengas temor. Aquí habla, ¿cierto?, de que él, por causa de este accidente y por causa de haber estado lisiado, él tenía una actitud temerosa. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces muchas veces los accidentes, especialmente que invalidan, van a traer causa de contaminación espiritual, donde el enemigo nos va a hacer sentir como en este caso, como perro muerto. Nos va a mantener en un estado mental y almático de muerte, que principalmente muchas veces es la depresión. Son, la depresión, la amargura, las crisis de pánico, que muchas veces vienen por tener un accidente, porque es algo traumático. Entonces pueden ser causas de contaminación espiritual. ¿Ya? Vamos a ver cuánto llevo, hermano, para no pasarme, y espero terminar esta diapo, porque me he dado cuenta que llevo una pura diapo. Ay, Señor, ayúdame. Bueno, hermanos, van a perdonar que sea tan lento para avanzar, pero espero que esté siendo de bendición. ¿Qué otros traumas pueden ser causa de contaminación espiritual? La pérdida de trabajo. Por ejemplo, crisis, crisis económicas. Lamentaciones 1 y 2 dice: la señora de provincias es hecha tributaria,
amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. Entonces, ¿qué trae las crisis? Traen amargura. Dice que la señora fue hecha tributaria, o sea, cuando yo tengo y de un momento a otro ya no tengo, estoy propenso a amargarme. Estoy propenso a... ¿ya? Y eso va a traer causa de contaminación espiritual. Ya vimos en el mismo libro de Lamentaciones 1 que la amargura hace que los enemigos tomen cierta autoridad sobre la persona amargada. Cuando una persona no trata eso. Pérdida de salud. Por ejemplo, Ezequías. Dice que él se amargó. Job también se amargó. Entonces, Ezequías, que les voy a leer el texto mejor para respaldar todo con la Biblia. Yo hay veces que me salto los textos bíblicos porque ustedes los pueden ver ahí después. Vamos a ver. Isaías 38, 14 o el 17. Déjenme revisar. El 17 dice, estoy en Isaías 38, 17. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, ¿qué trajo sobre este rey la enfermedad? Amargura. La pérdida de salud va a producir amargura. Y miren, yo estudié kinesiología y tuve que ir a ver tuve que hacer un internado, un internado, en muchos, ¿cómo se llama?, hogares de, ancianos. Y hubo un caso me conmovió mucho, de un médico que era un, cirujano. Y el tipo tenía mucha plata. Y a los 55 años tuvo un accidente cerebrovascular. Y yo creo que ustedes saben de que el accidente cerebrovascular puede dejar secuelas menores o secuelas graves, y puede dejar secuelas reversibles o puede dejar secuelas irreversibles. El accidente cerebrovascular puede ser isquémico, bueno, pero en sí puede ser que una parte del cerebro, ¿cierto?, por tratar de explicarlo, queda sin suministro sanguíneo. Y cuando eso pasa cierta cantidad de tiempo, se produce un proceso que se llama necrosis, que es cuando las células, y en este caso las neuronales, que son por las que está formada el cerebro completo, ¿cierto?, dejan de recibir sangre, y si no reciben sangre, no reciben oxígeno. Y si no reciben oxígeno, por cierta cantidad de tiempo en que pueden sustentarse, ¿cierto?, las células mueren. Por lo tanto, hay partes del cerebro que mueren y ya no funcionan más. Y va a depender de en qué zona del cerebro fue el accidente cerebrovascular para ver qué zonas del cerebro fueron dañadas. Ya sea la parte motora, la parte sensitiva, la parte, ¿cómo podríamos decir? La parte, ¿cómo lo puedo explicar un poco más claro? La parte del pensamiento o la parte cognitiva, ¿cierto? Son alteradas, son dañadas y son partes del cerebro que se pierden, que ya no van a funcionar. Entonces son pérdidas que tiene. Bueno, esta persona quedó con cierto retardo por tratar de explicarlo, ¿cierto? Aunque la palabra correcta es una deficiencia intelectual, ¿cierto?, por causa de este accidente cerebrovascular, y además quedó con una, parálisis, ¿cierto?, en la mitad de su cuerpo, ¿cierto?, que fue más o menos grave. Y este hombre tenía, creo, como 55 años, ¿cierto?, que es joven todavía. Entonces fuimos a verlo, y el profesor nos advirtió, nos dijo, bueno, en su jerga, ¿cierto?, nos dijo, este paciente es jodido, nos dijo, es jodido, nunca deja que uno le haga nada, ¿cierto? Él dijo
¿cierto? Que era porque como él era médico, ¿cierto? Entonces él como que sabía todas las cosas, entonces ¿qué te va a hacer un kine, ¿cierto? Porque hay muchos médicos que, ¿cómo se llama?, que menosprecian a los kines, ¿cierto? Entonces, pero yo pude entrar y darme cuenta, ¿cierto?, que había una raíz de amargura profunda, profunda en su corazón, por causa de haber tenido todo y de un día para otro estar encerrado en un asilo y su familia, ¿cómo se llama?, lo iba a ver tarde, mal y nunca. Entonces, también tenía un grado de déficit intelectual, porque, ¿cómo se llama?, habían veces, ¿cómo se llama?, divariaba, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero no tan grave, no como para decir que es, ¿cómo se llama?, una persona que no te va a poder entender, sino que yo pude percibir, ¿cierto?, que el tema principal era la amargura, por causa de que estaba encerrado, postrado, entonces, ¿cómo se llama?, no tenía ganas de salir de esa condición, que quizás era posible, como kine, poder, ¿cómo se llama?, mejorar esa condición, porque es posible, ¿cierto? Aunque va a depender del grado del daño, hasta dónde uno puede llegar con el paciente. Pero siempre uno algo puede hacer, siempre puede haber una mejora. Pero esta persona no te dejaba hacer nada, tú le decías, haga esto, estaba ahí mirando el techo. Entonces, más que una ¿cómo se llama?, locura, era por su estado de amargura. Entonces, muchas veces la pérdida de salud nos va a traer amargura y nosotros debemos saber. Porque también vuelvo al mismo punto. Dios no creó al ser humano para estar enfermo. Fue el pecado, ¿cierto?, el que corrompió nuestro cuerpo incluso, que ahora somos susceptibles a enfermedades, a la vejez, a la muerte, al desgaste. Por eso que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Y ya nuestros ojos ya no están puestos en esta vida terrenal, ¿cierto?, que fue contaminada por el pecado, o en estas cosas incorruptibles, sino que nuestros ojos deben estar puestos en lo incorruptible, en lo eterno, en lo que Jesucristo, en la restauración de Jesucristo sobre el ser humano. Amén. Ya, la pérdida de los seres queridos, y ustedes ahí pueden buscar los textos bíblicos, ¿cierto?, va a traer amargura y causa de contaminación espiritual. ¿Ya? La depresión, y este es el texto que vimos al principio, ¿cierto?, en, ¿cómo se llama?, en Lamentaciones del 2 al 5. Dice de que una persona amargada, sus enemigos han sido hechos cabeza. Entonces va a haber una causa de contaminación espiritual. ¿Ya? Por ejemplo, el quebranto de nervios, crisis nerviosas, ataques de enfermedades mentales repentinas y agudas, ¿cierto?, pueden ser causadas por demonios. Yo creo personalmente que la gran mayoría de las enfermedades mentales, psiquiátricas, son causadas por demonios. ¿Ya? Pero siempre hay que ver caso a caso. ¿Ya, hermanos? Déjenme ver cuánto llevo, a ver si lo dejamos hasta ahí, o hacemos una breve introducción de lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacer una breve introducción y después vamos a dejar espacio para algunas preguntas. Ya. Maldiciones. Por causa de maldiciones proferidas por otras personas. Ustedes pueden leer ahí el texto de Deuteronomio 27, 15 al 26, que el pecado trae maldición. ¿No? Ahí habla el Señor, dice de que por causa del pecado, de la rebelión, van a venir todas esas maldiciones. Por eso que el Señor Jesucristo se hizo maldición para abolir sobre nosotros la maldición. Pero esa realidad espiritual eterna se va a trasladar a tu vida cuando yo reciba el sacrificio del Señor Jesucristo sobre mi vida. ¿Y cómo yo voy a activar, entre comillas, digo, el sacrificio del Señor Jesucristo sobre mi vida para abolir la maldición? A través del arrepentimiento. Esa es la llave, hermano, el arrepentimiento. Es la llave la que abre el perdón de Dios, porque es el perdón de Dios el que quita la maldición finalmente, o el que va a abrir la puerta para que yo pueda ser libre de una contaminación demoníaca. Vamos a leer aquí, hay 3 ejemplos de maldiciones que son proferidas de una persona a otra persona. El caso de Josué, el caso de Jonatán y el caso de Eliseo. Nos vamos a enfocar solamente en una. Yo creo que ustedes saben
el caso de Josué, donde cuando fue destruida la ciudad de, ¿cómo se llama? Jericó, ustedes pueden ver los textos bíblicos ahí, él dijo, maldito el que edificare otra vez esta ciudad, sobre su primogénito va a edificar los cimientos y sobre su último hijo va a poner las puertas. Y resulta que esta maldición se cumplió en Primera de Reyes 16:34, cuando fue reconstruida Jericó. Entonces vemos de que las maldiciones, ¿cómo se llama? Proferidas por otras personas, pueden tener un efecto sobre nosotros siempre y cuando tengamos una puerta abierta. Acuérdense que la maldición no viene sin causa. Vamos a ver el ejemplo de Jonatán. ¿Por qué? Porque en el ejemplo de Jonatán, que está en Jueces, que yo les voy a pedir, si es que tienen Biblia ahí, que lo puedan buscar, para que se puedan dar cuenta por ustedes mismos, ¿cierto?, qué es lo que dice la Biblia con respecto al tema. Porque nos vamos a dar cuenta de quiénes ejecutan las maldiciones. Dice, aquí está hablando, en el caso de este hombre, él era hijo de, ¿cómo se llama? Gedeón. Era el hijo, ¿cómo se llama? El menor de Gedeón. Y resulta que su hermanastro, que fue un hijo bastardo, ¿cierto?, de, ¿cómo se llama? Gedeón, resulta que se levantó cuando murió su padre y mató a sus 70 hermanos. Pero de alguna forma, este muchacho, que se llama Jonatán, pudo huir y no fue, ¿cómo se llama?, asesinado. Resulta que Jonatán después profirió una maldición sobre Abimelech por lo que él había hecho. Y dice, y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Porque Abimelech había usado a estas personas que son los de la casa de Siquem para poder hacer todo esto que él había hecho. Vamos a ver el versículo 23. Dice, entonces envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. ¿Quiénes ejecutaron esta maldición? Demonios. Hermano, no vamos a ver tan explícitamente, ¿cierto?, las maldiciones proferidas por los padres, por una madre, por un pastor, por un brujo, porque eso vamos a verlo en otro estudio, ¿cierto?, que es rompiendo maldiciones. Ahí vamos a ver uno por uno, ¿cierto?, cómo causan maldición cada persona que pueda tener un grado de autoridad sobre uno, ¿cierto?, cuando nos maldicen. ¿Ya? Pero yo quiero aquí ver de que estas maldiciones que son proferidas por terceras personas son ejecutadas generalmente por los demonios. Siempre va a haber una causa o va a haber una puerta abierta. ¿Ya? O cuando hay una puerta abierta, estas maldiciones pueden alcanzarnos. De brujos, de hechiceros, pero yo quiero poder hacer hincapié en este estudio porque, ¿cómo se llama? Vamos a ver en otro estudio, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Más puntos, pero quiero hacer hincapié aquí en las maldiciones que otras personas, ¿cierto?, van a generar sobre ti. Personas que tengan algún grado de autoridad sobre ti, como ya vimos, la lengua es un fuego inflamado por el infierno, ¿cierto? Y pueden causar contaminación y los demonios van a intentar ejecutar esa maldición. Por ejemplo, si tu padre o tu madre siempre te dijo eres un estúpido, eres un tonto, o aquí o allá, los demonios se van a encargar de ejecutar esa maldición sobre ti y hacer que tú en realidad seas, o intentar hacer que tú seas, lo que esa persona dijo, influenciando sobre tus sentimientos, sobre tu cuerpo, sobre tu alma. ¿Ya? Entonces muchas veces yo tengo que romper esas maldiciones. ¿Ya? O incluso, ¿cómo se llama? Pastores, que puede pasar, o algún líder ¿cómo se llama? Espiritual, hermano. No, ¿cómo se llama? En todos los casos son así, pero yo viví un caso donde un pastor, ¿cierto?, dentro de su error, ¿cierto? ¿Cómo se llama?
él, ¿cómo se llama? Me maldijo, y él maldijo cómo iba a ser yo como papá y cómo iba a ser yo como esposo. Entonces, yo tuve que perdonarlo y tuve que romper la maldición y empezar a creerle a Dios más que lo que dijo esa persona. Porque en mi caso, ¿cómo se llama? El enemigo empezaba a traer esas palabras. Eres esto, eres esto, eres esto, o no vas a poder hacer esto, o no vas a poder hacer esto otro, o tú vas a repetir el mismo patrón, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de perdonar a la persona, yo tuve que empezar a creerle a Dios, porque mi falta de fe que causó esa maldición por causa del grado de autoridad, admiración quizás que yo tenía con ese pastor, ¿cierto? Causó, ¿cierto?, que el enemigo tuviese esa puerta abierta. Entonces yo tuve que trabajar en creerle más a Dios, en encontrar mi identidad en Cristo. No, yo no soy lo que dice ese hombre o lo que diga cualquier persona de mí. Yo soy lo que Cristo dice de mí. Yo soy lo que Cristo ha hecho en mí. Y no es una instancia para creerme, yo soy aquí, yo soy acá y todo lo demás. Sino se trata de saber que en mí, ¿cierto?, hay una, ¿cómo se llama?, naturaleza pervertida que tiende al mal, pero que Dios por su gracia ha puesto en mí otra naturaleza, que es divina, ¿cierto?, que me lleva a, y, ¿cómo se llama?, que me lleva a tener otra identidad. Entonces yo me empiezo a identificar con lo que Dios ha hecho en mí, con la nueva criatura, porque Dios me ve a través de esa nueva criatura. Dios habita en mí por medio de esa nueva criatura que fue hecha a la imagen de Jesucristo y que fue fabricada en el sacrificio de Jesucristo. Entonces yo tengo que empezar a verme desde el punto de vista de Dios, pero no como un motivo de soberbia, porque eso es carne. No, yo soy espiritual y me tengo que creer el cuento, sino siempre con una humildad de espíritu. Hermanos, la característica principal de un hombre o una mujer espiritual es la humillación, la pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu nace de saber, ¿cierto?, de dónde me sacó Dios, ¿cierto?, y que yo, ¿cierto?, soy propenso al pecado. Aunque no me identifico con mi naturaleza, pero yo sé de que todo lo bueno que puede salir de mí es por gracia. Porque si no fuese por eso, yo andaría en el pecado, en la soberbia, en la vanidad, en un montón de cosas. Entonces, un hombre espiritual o una mujer espiritual no es el que dice, no, yo tengo revelación, y aquí y allá, y Dios aquí y Dios allá. Un hombre y una mujer espiritual se caracteriza por ser pobre de espíritu. Es una de las características principales, porque desde la pobreza de espíritu se puede manifestar el amor de Dios. El amor de Dios no se manifiesta en la soberbia, porque Dios manifestó su amor humillándose a sí mismo, ¿cierto?, al tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, y descendiendo incluso al Hades. Entonces, en la humillación se manifestó el amor de Dios. Por lo tanto, para que tú manifiestes el amor de Dios, se va a manifestar en tu humillación delante de Dios. En la palabra de Dios dice, oh hombre, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que ames misericordia, que ames justicia y que andes humillado delante de tu Dios. Entonces, no hay otra forma en que se manifieste el amor de Dios. Nunca se va a manifestar en la altanería. Amén, hermanos. Entonces, maldiciones proferidas por otros. Déjenme ver cuánto llevo, que yo creo que ya estoy muy pasado. No estoy tan pasado, pero lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Hasta las maldiciones proferidas por terceras personas, ya sean por brujos, hechiceros, sea quien sea, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo se llama? No hay que andar con miedo a que un brujo que aquí, que allá, que me maldiga, todo lo demás, sino yo tengo que andar confiado porque la fe es mi escudo que va a apagar los dardos de fuego del maligno, es la fe, ¿no? Pero aún así yo debo de orar y siempre discernir, porque muchas veces Dios me va a inquietar y decir, mira, ora por esto porque hay algo que están haciendo contra tuya y yo tengo que orar, confiar en el poder de Dios y seguir adelante.
Entonces, todas estas cosas, todas estas maldiciones, el principal factor que va a poder romper las maldiciones por terceras personas, ya sea por tu padre, por tu cónyuge, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos que te han maldecido, que te han dicho que quizás que no sirves para nada, que eres aquí, allá, allá, que van a condicionar tu carácter, no solamente vas a, ¿cómo se llama?, necesitar liberación para expulsar el demonio, ¿cierto?, que te ha hecho creer o que ha deformado tu carácter para cumplir esa maldición que esa persona puso sobre ti, sino que vas a tener que trabajar en perdonar, porque si no perdonas, no vas a poder ser libre. Y para poder ser transformado, necesitas ejercitar tu fe y empezar a creerle a la palabra de Dios sobre ti. Amén, hermanos. Perdón y fe. Y para perdonar se necesita fe. Hay un texto bíblico donde el Señor Jesucristo habla sobre el perdón. Dice que si tu hermano viene contra ti, ¿cierto?, y viene arrepentido, perdónale. Y Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces 7? Y él dice, no, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y cuando escucharon esto, los discípulos del Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijeron? Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, vosotros ¿cómo se llama?, diríais a este monte, muévete de aquí para allá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Miren, si ustedes leen los pasajes paralelos en los evangelios donde habla justamente de eso, de el perdón, el Señor Jesucristo, van a darse cuenta de que en uno de los evangelios, los discípulos, cuando escucharon sobre el perdón, le dijeron inmediatamente al Señor Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque para perdonar, para cumplir la exigencia de Dios de perdonar de esa manera, ellos sabían que necesitaban fe. Pero el Señor Jesucristo les dijo, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, que no es una fe pequeña. Yo tengo un poquito de fe y con eso me conformo. Cuando el Señor Jesucristo habla de la fe como un grano de mostaza, es una fe que se desarrolla, que crece, hasta alcanzar el máximo potencial que Dios quiere que alcance. Porque dice, aunque es la más pequeña de todas las semillas, es la hortaliza más grande. Entonces, esa es la característica que tiene que tener nuestra fe, una fe creciente. Nosotros vamos creciendo de gloria en gloria, como la luz de la aurora, ¿cierto? Vamos de victoria en victoria. Entonces, está hablando de un crecimiento. Dice ¿cómo se llama? Pablo, vamos con la mirada hacia adelante, hacia el blanco perfecto. O sea, vamos avanzando, vamos creciendo. Entonces, todo esto es parte de nuestro crecimiento. Quizás pasar por liberación, romper maldiciones, poder buscar la ministración de parte de Dios, o consejería, ¿cómo se llama?, liberación, ¿cierto? Si he pasado por traumas, he pasado por abusos, o yo he hecho esas cosas, abortos, ¿cómo se llama?, accidentes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas cosas causan contaminación y necesitan ser tratadas para que se cumpla la palabra que estamos completos en Cristo Jesús, porque a veces uno dice estoy completo en Cristo Jesús, pero hay áreas de tu vida que no has querido completar en Cristo Jesús. Y Dios quiere completarte, o sea, Dios quiere que estés completo en Cristo Jesús. Y ese es un proceso. Amén, hermanos. Espero que les haya servido, que sea de bendición. ¿Cómo se llama? Vamos a orar. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero darte las gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Yo quiero rogarte, Señor, que puedas usar, Señor, este estudio para poder que por medio de tu palabra pueda dar luz a mis hermanos y hermanas, Señor. Pueda llevarlos, Señor, a confiar, a buscar tu restauración, a entender y experimentar que estamos completos en Cristo Jesús. Que todas estas cosas, Señor, que estamos viendo de causas de contaminación espiritual, nos lleven a descontaminarnos y puedan producir un celo
por querer santificarnos, por querer descontaminarnos, por querer encontrar en ti, en una forma práctica, que en ti estamos completos, Señor Jesucristo. Tú puedes restaurar, Señor, el abuso que hemos recibido, o cualquier otro pecado que hemos cometido o que han cometido en contra de nosotros, o cualquier trauma que hemos recibido, o cualquier maldición que nos han proferido. Señor, restaura en el nombre de Jesús de Nazaret. Muévete, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, con tu poder para restaurar, para dar luz, en el nombre de Jesús. Muévete, Señor Jesús. Muévete, Espíritu Santo, para dar luz a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a todas las personas que han recibido abusos. Miren, guiado por Dios, les voy a pedir, hermanos, si alguno de ustedes han recibido algún tipo de trauma, de los que están acá, especialmente los abusos, yo los invito a repetir después de mí una oración de renuncia, ¿cierto? Para preparar el camino para que Dios los pueda libertar. Amén. Y los voy a llevar también a una oración de pedir perdón, ¿cierto? Si yo menciono un pecado que usted no ha cometido, obviamente, no es para usted. Amén. Pero yo los invito, para los que quieran, a repetir después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que me sanes. Yo creo, Señor Jesucristo, que tu sacrificio es más que suficiente y que yo solo puedo estar completo en ti. Yo te pido que me sanes de todo abuso verbal, físico, sexual, de cualquier de cualquier índole. Que tú puedas sanarme y perdonarme de todo intento de aborto que yo he cometido o que cometieron contra mí en el vientre de mi madre. Te pido que me sanes y rompas la maldición del abandono de mis padres, ya sea cualquiera de mis padres que haya vivido conmigo y no haya cumplido su rol. Te ruego que me sanes del divorcio, de los traumas por accidentes, de intentos de suicidios, de pérdida de trabajo, salud y seres queridos, que han causado amargura o depresión, que han causado crisis nerviosas, que han causado crisis de pánico, que me han llevado a enfermedades psiquiátricas. Yo te ruego, Señor, que me sanes del rechazo, del abandono, del abuso, de la amargura. Yo perdono a mi agresor en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que me llenes de tu amor para perdonarlo o perdonarla. Cualquier grado de abuso, abuso sexual, físico, verbal, abandono, cualquier cosa, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Yo lo liberto delante de ti de toda deuda que él tenga conmigo por causa del pecado que ha cometido contra mí. Yo lo liberto, lo libero de esa deuda delante de ti. Declaro que el sacrificio de mi Señor Jesucristo es más que suficiente, no solo para perdonar mi pecado, sino para suplir la deuda que tenía esta persona conmigo,
por causa de que pecó contra mí. Yo te pido, Señor, vivir la experiencia de ser completo en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que me libertes de los demonios que pueden haber entrado por causa de estos traumas. Y principalmente, que me reformes, que me transformes conforme a todo lo que hiciste en la cruz por mí, Señor Jesús. Ahora, Señor, yo te pido perdón, porque quizás muchas veces, consciente o inconscientemente, yo cometí alguno de estos pecados en contra de mi prójimo. Yo reconozco que es un pecado vil. Estoy consciente de las consecuencias del pecado y me arrepiento. Clamo a tu misericordia, a que me perdones, Señor Jesucristo, a que me des conciencia profunda para entender que por muy grave que sea lo que yo hice, tú me perdonas por gracia. Dame conciencia y arrepentimiento real, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret me arrepiento. Creo que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad por causa del sacrificio de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús recibo tu perdón. Y yo le voy a pedir, hermano, que esté confesando esos pecados si es que usted los ha cometido con el nombre del pecado que es. Confiese esos pecados mientras yo oro por usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros remitimos estos pecados delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Yo declaro, Señor, que tu sangre preciosa es más que suficiente para perdonar estos pecados, que estén confesando mis hermanos o hermanas, o a las personas que estén perdonando. Yo te ruego, Señor, que venga tu gracia, Señor, para darnos conciencia real y profunda en el nombre de Jesús de Nazaret, para saber que al confesar nuestros pecados con un corazón sincero, Señor, con un arrepentimiento genuino que solo viene de ti, nosotros vamos a recibir el perdón de los pecados que nos diste en la cruz, que no hay pecado que no sea perdonado por el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo declaro, Señor, sobre mis hermanos que se han arrepentido o que se están arrepintiendo, con un corazón sincero, Señor, porque tú no puedes ser burlado. Yo declaro sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret la palabra que dice que tú eres fiel y justo para perdonar sus pecados y librarlos de toda maldad. Que tú eres la propiciación por sus pecados, y que yo cancelo toda culpa en el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelo toda culpa y puerta abierta del enemigo para hacerlos sentir culpables en el nombre de Jesús, para estancarlos, para no creer en el perdón de gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que venga, Señor, la revelación del sacrificio de Jesucristo sobre sus vidas, que aunque el arrepentimiento causa tristeza, Señor, viene una paz, viene una convicción de perdón, que no me hace olvidar el pecado, sino que me hace estar seguro de que la gracia de Dios es la que me sostiene. Que esa gracia inmerecida venga sobre mis hermanos por causa del arrepentimiento sincero, Señor, en el nombre de Jesús. Yo también quiero orar, Señor, por mis hermanos que han sufrido abusos, intentos de aborto, Señor. Que tú les puedas revelar quizás cosas que ellos no saben. Quizás rechazos desde el vientre. Quizás intentos de aborto desde el vientre o maldiciones. O quizás abusos, Señor, que están en sus inconscientes. Que tú les puedas revelar para que puedan ser libres.
y que tú los puedas ayudar a perdonar de corazón y a creerte a ti lo que tú dices de ellos, lo que tú has hecho en ellos, en el nombre de Jesús. Cancelo todas las maldiciones en su contra que han querido deformar su carácter, en el nombre de Jesús. Y declaro lo que tú dices en tu palabra, que somos aceptos en el amado, que somos especial tesoro, que somos amados por ti, que somos preciosos delante de ti, que nos has hecho reyes y sacerdotes, que nos has llamado a ser perfectos y no fracasados. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y despierta, despierta, Señor, una sed por la verdad, una sed y un hambre por ser libres, que ellos puedan buscar en sus congregaciones, puedan buscar en sus pastores, en sus líderes espirituales, o de la forma que sea, puedan buscar ser libres, puedan buscar ser libres de todas estas cosas, puedan buscar la libertad gloriosa que nos has dado, porque a libertad fuimos llamados, y no a estar en cautiverio, no a ser presos del enemigo, no a ser presos de las maldiciones, sino que a libertad, porque tú pagaste un precio con precio de sangre para que fuésemos libres. Guíalos, Señor, dale sabiduría para buscar diligentemente ser libres y alcanzar la plenitud que es solamente en ti, Señor Jesús. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy las gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.